¿Recordás el primer póster que hiciste? Sí, me acuerdo el primer póster que hice fue un ranchito borracho, Sueños y amor quiero yo. Surgió en pandemia, cuando lo primero que hice en realidad fue como reconectar con el dibujo. Después de 20 años, la pandemia a mí como que me abrió así como la ventana para conectar con el arte otra vez. Y me pude volver a comprar colores porque en pandemia al no moverme pude ahorrar, me compré colores, volví a pintar y cuando me saqué, digamos, las ganas de pintar, dije, bueno, a ver el mundo digital. Y a mí me pasaba que de chiquita siempre, como amaba un montón el tema de los afiches callejeros, siempre me llamaron la atención. Siempre me gustaban, ya sean de cumbia, de lo que fuera, siempre me llamaron la atención. Un día dije, bueno, a ver cómo queda esto llevado al plano digital con las herramientas, las pocas herramientas que yo tenía en ese momento. Y nada, y me largué. Y te Y largaste. salió Y salió. para, para mis, ¿cómo es? Mis 50 seguidores de Instagram. Bueno, pero ¿en qué momento te diste cuenta que todo esto que te pasaba a vos y que lo explayabas en tu arte también conmovía al resto? En realidad, yo mira, lo primero que hice fue compartirlo en mi cuenta personal, porque primero hice un par, me encantaron cómo quedaron, los compartí y dije, esto está buenísimo. Tuve 13 modestos likes. Y ahí dije, bueno, lo comparto en la cuenta que había creado en pandemia de los dibujos. Y me pasó algo que fue re loco, que subí los primeros y en nada, en días fue, no sé por decirte, en 7 días, 5 días, se viralizó de una manera como muy exponencial, muy llamativo para mí, porque no era el fin hacer algo viral. O sea, lo puse ahí como decir, bueno, era una cuenta pública esa, digo, lo pongo acá con los dibujos. Y se viralizó. Yo nunca fui de las redes ni nada que ver con eso. O sea, tenía mi Instagram donde subía fotos de mi hija, de flores, de animalitos. Y ya para la primera semana fue como, acá pasa algo. O sea, me llamó la atención. Y pensando que era algo como suele pasar en redes sociales, que iba a ser como algo del momento, como una cosa como casual, en realidad se empezó a viralizar y no frenó nunca. Y en muy poco tiempo, o sea, de 54 seguidores pasaron a ser miles y miles. Hoy en día creo que son 203.000. En nada, yo empecé en el 2022, creo. O sea, en muy poco tiempo, o sea, fue a donde quiso ir, digamos. Y hoy en día tu relación con esta comunidad que se armó a través de los pósters. Es una, ¿cómo explicarlo? Realmente es una comunidad, porque de hecho yo tengo un montón de seguidores con los cuales tengo, digamos, amistades virtuales, que los sigo, que me siguen, que me cuentan, nada, me cuentan sus problemas de amores, sus alegrías, sus enfermedades, sus triunfos, es como re loco eso, o sea, gente que encuentra en lo que haces como algo profundo que les sirve para comunicarse, para expresarse, entonces que a la vez me escriben y que hay una escucha virtual, digamos, porque a mí me gusta interactuar. Y hay como una especie de vínculos, y vínculos que van creciendo con un montón de personas que yo no les vi nunca las caras. De hecho, muchos me prometen visitas y yo me pongo re tímida. Pero sí, con muchos hay como un vínculo estrecho, pero estrecho y auténtico, profundo, pero que son personas que no conozco. ¿Y cómo te manejas con el hate? Encontré la vuelta por el lado de la risa siempre, o sea, porque los mensajes de odio siempre están. Me ha pasado que he subido, no sé, una frase de amor, odio. Por supuesto, una frase donde uno sienta su posición ideológica, eso siempre termina en mensajes por privado. Llamativamente, casi siempre son mujeres. Muy poco, por suerte muy pocos hombres molestan, pero bueno, las chicas se ponen intensas. No importa el tema, pero sí, yo lo que hago enseguida es como las comparto con la comunidad.
Y nada, y muestra un poco lo irracional que es el odio en redes sociales con gente que no conoces, sobre todo porque aparte de ser una comunidad, es un emprendimiento. Ante todo es un emprendimiento. Y a veces me ha pasado, no sé, gente que escribe a las 3 de la mañana para hablarme de la tobillera de Cristina, cosas muy insólitas que yo digo, bueno, esta gente no tiene vida. Bueno, yo hago, enseguida las convierto en memes y las hago famosas. Hablando un poco de esto de los mensajes, ¿qué te mueve a la hora de elegir una frase? ¿Cómo es ese proceso? En realidad siempre me mueve algo, siempre tiene que ver con la emoción. A veces me ha pasado que es por tristeza, por angustia, por respeto a alguna figura, no sé, me pasó por ejemplo, por decirte, el Papa Francisco, yo no soy católica, no practico ninguna religión, de hecho soy profundamente atea, nunca lo seguí, qué sé yo, bueno, muere el Papa Francisco, me pongo a leer sobre el Papa Francisco y nada, y me encuentro con una persona que digo, yo a este hombre lo hubiese admirado hace mucho tiempo, por su manera de ver la vida, no tanto con la religión, porque bueno, ese era su camino, pero su filosofía medio que me voló la cabeza y nada, y me puse a hacer pósters y frases de él, a pesar de que nada que ver con la religión, pero sí me movilizan las ideas de las personas, la vida de las personas. A veces no sé si algo me pone contenta o si estoy triste, pero siempre es para expresar algo que me nace a mí, no caigo en esa cosa del vive, ríe, sueña, me parece como muy superficial. Siempre tiene que tener, o sea, como tiene que ver conmigo y con lo que siento, que ya para esta altura también me di cuenta que o sea, yo no soy un ser único y especial, que lo que yo siento también lo comparto seguramente con otras personas. Siempre me pasa, de hecho, que subo algo y alguien me dice, uy, esto es para mí, lo pusiste para mí, justo lo que necesitaba leer, entonces ahí te das cuenta que, nada, que como que nos une más de lo que creemos con otras personas que no conocemos y que nos mueven las mismas cosas también y que lo que yo a veces digo, bueno, lo que a mí me hace bien y lo que necesitaba leer, finalmente le hace bien a muchas otras personas, así que sí, me mueve la emoción, a veces me mueve la bronca por las cosas que pasan, porque no estoy disociada de la realidad. Me angustia mucho lo que pasa en Palestina, eso me tiene como todo el tiempo mal. Hay como cosas a nivel global y hay cosas como a nivel regional, los femicidios todo el tiempo, como esas cosas también me tienen como en un estado, a veces digo, bueno, no sé, algo que me hizo sentir amor o algo que me enterneció, pero también hay cosas horribles que pasan. Y me parece que no hay que quedarse callado. O sea, que no todo es colores, flores, alegría, y que también pasan cosas espantosas y hay que ponerlo en palabras, hay que nombrarlo. Por ejemplo, Palestina, hay que hablar de Palestina, hay que hablar de las cosas que pasan, por más que sea del otro lado del mundo, porque también nos pueden pasar a nosotros. O sea, En definitiva, tu obra también refleja tu militancia. ¿Qué sentís cuando ves en una marcha, cuando ves en una pared, cuando entras a un local y ves tu obra ahí? Sobre todo en esto de las marchas, digo, que ves tus obras ahí con los chicos en plena lucha. Todavía me pasa que no me la creo. Siempre me agarra así como una cosita de, ¡ay! Como, un póster mío, como sí, no lo acredito. Me ha pasado por ahí, yo aprovecho cuando hay marchas, como que sé que se va a tocar un tema importante, siempre regalo a la gente de la comunidad, como bueno, escríbanme que yo les mando todos los póster que quieran. Y me ha pasado que en algunas me han mandado de todo el país y por un lado es como re impresionante, después digo, qué loco esto, o sea, no termino de caer. O sea, me da bastante, no, iba a decir un poco, pero es mentira, me da bastante orgullo el poder haber encontrado como también en el arte y en la expresión artística que me sirve a mí, o sea, como desde un punto medio egoísta, ¿no? Porque me hace bien a mí, pero encontrarlo, o sea, usarlo también como una herramienta
para que otras personas se expresen, digan, y que también les sirva y que nada, como que se hace toda una cadena de cosas re positivas. Y como decís vos, por ahí algo que nació como nada, una expresión, porque yo me sentía de cierta manera, termina siendo parte de la militancia de otras personas que tienen mucho para decir también y mucho para luchar. Es un montonazo, pero me sigue pasando que digo, wow, esto es re loco y no termino de como subirme en la ola de esto lo hago yo y yo soy así, me conocen. Siempre es como raro todavía, está bueno, o sea, quisiera que siga así. Que siga así. Sí, me encanta, me pone muy feliz y me parece como re loco. Me ha pasado, no sé, hace poco me escribió Sol Despeinada, no sé si la conoces, a Sol la seguís. Bueno, yo la admiro profundamente a Sol, hace un montón que la sigo, que la leo, que me ayuda a pensar, a reflexionar. Bueno, y ella me pidió que le haga, a ver si le podía hacer unos diseños para ella llevar a sus charlas, qué sé yo, y nada, que viajen también. Y me agarra también una cosa de decir, yo admiro a esta persona y para mí esta persona es referente en mi vida, o sea, yo escucho lo que dice y trato de replicar lo que ella propone y que nada, que me escriba y me diga, che, está re bueno lo que haces, hagamos tal cosa, es como, me pongo chiquita por momentos. También me pasa lo mismo que con lo que me preguntás de las marchas, es como que no termino de caer, digo, qué loco esto de algo, porque es raro primero que algo relacionado con el arte y después con el arte gráfico, como que vaya por esos lugares que, más cuando no lo planeás, o sea, yo no me imaginaba nunca que una persona por ahí reconocida en un área particular me diga, che, me haces tal cosa, o sea, como, yo quería decir algo con una frase de una canción y terminó, no sé, terminó yendo, yo siempre digo, bueno, esto va a ir a donde quiera y donde tenga que ir, de hecho, ya también ha ido a otras partes del mundo porque me escriben de otros países, argentinos y argentinas que, no sé, por ahí viven en España, en Estados Unidos y necesitan como un cachito de acá también, viste, me piden, y es re flashero eso, o sea, yo no termino de caer. ¿Cómo te imaginas a Pia Póster dentro de 5 años? Qué buena pregunta. Y a mí me gustaría crecer. O sea, me gustaría crecer como marca. O sea, aparte de lo que es Piba Póster como comunidad, que también obviamente quiero que crezca, me gustaría crecer como marca porque obviamente en este contexto, hoy en día es el sostén principal de nuestra familia. Pero bueno, es remar en dulce de leche porque pretender vivir del arte no es algo sencillo. Así que sí, me gustaría que crezca. Yo tengo fe que va a crecer. Tengo fe que las cosas van a mejorar. O sea, tener fe es mi pulsión vital, así que no quisiera alargar eso. Tengo esperanza de que las cosas van a mejorar y tengo esperanza de que el emprendimiento va a crecer. Ya es una marca, pero quisiera que sea más grande, más conocida, llegar a más lugares. Nada, o sea, me veo creciendo, o anhelo. Sí. Lo mismo para mi profesión. Si vos me preguntás por o sea, mi profesión como investigadora de CONICET, yo quiero crecer. Pero bueno, todo a su tiempo. De a pasito. ¿Cómo conviven la Alejandra mamá, la Alejandra esposa, la Alejandra doctora en biología, la Alejandra que está en la mente atrás de Pia Póster? Ay, sí. Bueno, en realidad lo que es la ciencia y lo que es el arte no es tan difícil de hacerlo convivir. Por ejemplo, antes de que yo vuelva a tener esta reconexión con el costado artístico, durante mi carrera y ya como profesional, por ejemplo, yo me la pasaba dibujando y haciendo ilustraciones para las publicaciones y para los pósters cuando tenía congresos y eso, siempre estaba como buscándole la beta. De hecho, en el laboratorio siempre como que me gastaban por el tema de estar todo el tiempo combinando colores y buscando en los trabajos científicos todo, como el arte estaba ahí, siempre estaba dibujando. Aparte, ciencia y arte requieren como que tengas una mente creativa. Vos no podés dedicarte a la ciencia si no tenés un gramo de creatividad, de curiosidad. Para mí, o sea, nacen desde el mismo lugar, de eso, de una curiosidad.
donde tenés que ser creativo sí o sí, se vuelve difícil cuando estás en épocas donde eso cuesta. Por ejemplo, este contexto es bastante desalentador para la creatividad. O sea, lleva más esfuerzo, pero nacen desde el mismo lugar. O sea, desde un lugar de la curiosidad por el mundo y por decir y por encontrar respuestas y por encontrar en cómo comunicar esas respuestas. Pero yo siempre las vi como el mismo origen. De hecho, cuando era chica también estudié música, bailé, me dediqué como a un montón de cosas que tenían que ver, no sé, pinté paredes, pinté murales, pinté tela, pinté remeras. Cuando estudiaba acá pintaba remeras para el centro de estudiantes, siempre estaba como, no soltaba eso. Y hoy en día es eso, es mitad del día una cosa, mitad del día otra cosa. Y todo el día mamá. Y todo el día mamá. Soy muy fan de mi hija, así que maternar no me es algo... sí, ella está entrando en la adolescencia, pero bueno, ahí vamos todos. Ahí vamos, sí, remándola. Sí. No, soy muy fan de maternar a mi hija, así que eso, digamos, de todas las cosas es lo menos trabajoso. Por ahora, vamos a ver qué pasa. Este proceso de transformación personal y artística y profesional, ¿qué rol ocupó la universidad para vos? En realidad me tengo que ir como un poquito más atrás en el tiempo. A mí la universidad me cambió la vida, pero así literalmente. Yo vengo de una familia muy pobre, mi infancia temprana fue de mucha pobreza, mucha ignorancia, o sea, todo lo asociado con lo marginal lo viví. Después, o sea, en un momento siendo muy chiquita siempre como que me aferré a la idea de que si yo adquiría conocimiento en mi vida, como que podía correrme de ese tipo de vida, de la marginalidad, de la pobreza, como, no sé, como que surgió la idea, la pegué, digamos, para ser tan chiquita, bueno, es que alguien me dijo, no, tenés que estudiar. O sea, fue algo que dije, es por acá, o sea, yo tengo que ir por acá, tengo que nutrirme, cultivarme. Y ya cuando era chica, como que tenía una idea de que quería ser bióloga y quería ser científica, como para los 11 años ya estaba decidida. Fui a la escuela pública, me fue bien porque estudiaba un montón, era como muy aplicada. Y cuando llegué a la universidad, o sea, también vivía, no tenía para comer, me acuerdo, o sea, era transitar los días a un cuarto de bizcochitos, de 8 a 8, estudiando acá, en esta facu. Y ya para el segundo año de universidad, me presenté en el servicio social. El servicio social me ayudó con la beca de apuntes, me ayudó con la beca de trabajo, se fueron a ver a dónde vivía, también me dieron asistencia psicológica en ese momento por parte del servicio social para acompañarme porque vivía bastante mal, digamos. Y eso o sea, hice toda la carrera, obviamente las becas siempre están sujetas a tu rendimiento, no es que vos vas a decir, hola, denme una beca y te la dan, o sea, yo me esforzaba mucho estudiando, rendía, ganaba las becas y nada, y pude hacer toda la carrera gracias a que, además de darme una educación de calidad, pude estudiar y acceder a los apuntes, teníamos la biblioteca en el centro de estudiantes, también trabajaba como bibliotecaria, entonces podía acceder también a los libros, y todo esto con el apoyo de la universidad. Y cuando me recibí, obviamente pude acceder a un título profesional, presentarme a CONICET, me salió la beca de CONICET, de ahí pude hacer carrera. Y ahí, o sea, a mí la universidad me dio acceso a una vida digna, que pude lograr en base a mi esfuerzo académico. Yo no sé dónde estaría sin eso. Y a la vez, gracias a todo el conocimiento que fui adquiriendo, tuve como la capacidad y las herramientas, por ejemplo, para desarrollar lo artístico sin estudiar absolutamente nada, porque el hecho de conocer, no sé, los programas de diseño y de ilustración, todo eso lo hice dibujando animalitos. Pero no estudié nada de diseño y eso a la vez, o sea, toda la curiosidad por poder hacer mejores dibujos para mis publicaciones, me hicieron entrar en un mundo que desconocía y bueno, y ahora es
como otra parte de mi vida y otra parte de mi sostén. Pero sí, me cambió la vida.